Escúchame, el grupo de Sara, perdón. Sara, Juan Sebastián, Santiago y María Claudia, qué pena. Sí, profe, ya compartimos la Ok. pantalla. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a empezar. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Sara Valentina Hernández y mi grupo está conformado por Sebastián Ardila, Santiago Maya y María Claudia Gamboa. Y nuestro proyecto es modelo de implantación de un biomaterial de primera generación para aplicaciones ortopédicas. Siguiente. Entonces, bueno, pues en la tabla de contenido tenemos primero una breve introducción para que todos entendamos, ya que aquí hay diferentes carreras, no solo biomédica, para que entendamos pues de qué se trata el proyecto, qué es un biomaterial. Luego vamos a hablar de la metodología, de cómo lo hicimos, los resultados, que lo hicimos pues por medio de Google Colaboratory, el análisis de las gráficas que obtuvimos de los experimentos y ya por último las conclusiones de qué información se puede obtener del modelo. Siguiente. Entonces, bueno, para comenzar vamos a hablar sobre qué es un biomaterial. Siguiente, Santi, por favor. Bueno, entonces un biomaterial es una estructura, no, la anterior, o sea, es que la pasaste, esa. Un biomaterial es una estructura que está en contacto con el cuerpo y tiene el objetivo de reemplazar o sustituir un tejido, ya sea por un periodo de tiempo determinado o indefinidamente. Siguiente. Todos los biomateriales tienen algo en común y es que tienen que ser biocompatibles. Este es un término muy importante, ya que la biocompatibilidad es la habilidad de ese biomaterial a no generar daños en el tejido circundante, que no genere irritación, que no genere alergia o que no genere efectos carcinogenéticos, es decir, que no haya una mutación de las células y genere cáncer. Siguiente. Entonces nosotros tenemos tres generaciones de biomateriales. Existe unos de primera, segunda y tercera y nuestro proyecto está enfocado a primera generación, que es como la más sencilla, la más común, la que ha existido durante el tiempo que han existido los biomateriales. Entonces, un biomaterial de primera generación es aquel que es bioinerte. Este es un concepto muy importante, ya que se caracteriza porque genera una cápsula fibrosa alrededor del tejido. Los de segunda y tercera son materiales pues ya un poco más avanzados en tecnología. Los de segundo son aquellos que son bioactivos e inteligentes, es decir, que generan una respuesta. Y los de tercera generación son biointeractivos, que estimulan la regeneración del tejido. Pero pues esto es solo para que entendamos un poco los conceptos. Solo lo menciono pues para que entendamos que no solo existen materiales de primera generación, sino también otros. Pero tengamos en cuenta que nuestro proyecto y nuestro modelo de NetLogo está enfocado en primera generación, o sea, bioinertes. Siguiente. Ahora bien, también tenemos diferentes tipos. Existen los biomateriales metálicos, en nuestro caso es un biomaterial de titanio, puede ser también otros biomateriales como de cromo, vanadio, molibdeno, todos los metales de la tabla periódica pueden ser biomateriales. También tenemos los cerámicos, que esos se caracterizan por ser frágiles. Tenemos los polímeros, digamos el polietileno, que es el que casi todos conocemos, ese también es un biomaterial, y estos se caracterizan por ser muy dúctiles, es decir, que pueden tener altas deformaciones. Y también tenemos los materiales compuestos, que son pues uniones de cerámicos metal, metal polímero, cerámico polímero, y aquí se integran las características de ambos. Siguiente. Tenemos aquí unos ejemplos para que entendamos cuáles son los biomateriales. Tenemos, digamos, las prótesis. Estos son un ejemplo de biomaterial. Esta es una prótesis de cadera. Tenemos, digamos, el vástago femoral, el que se inserta en el fémur. Este es de un material rígido. Tenemos también el cuello y la copa acetabular, que eso sí tienen que ser de materiales que tengan una lubricación. Y aquí tenemos placas y tornillos, que este es donde nos vamos a enfocar en nuestro modelo. Aquí tenemos una placa y tornillo para una fijación de fractura en un hueso
hueso largo. Los huesos largos son aquellos que son el fémur, el húmero, el radio, y estos son los huesos en los que nos vamos a enfocar porque existen otros tipos de huesos que son los huesos cortos, que son, digamos, las falanges de los dedos. Siguiente. Ahora bien, entonces, hablando un poco sobre el objetivo de nuestro modelo, pues básicamente es modelar la implantación de un biomaterial de primera generación para la fijación de una fractura, en este caso sería una placa de titanio, en un hueso largo, que sería el fémur. Siguiente. Nosotros aquí ya hablando un poco más sobre NetLogo, pues nosotros necesitábamos unos agentes principales, pero estos no fueron los únicos que utilizamos, ya que cuando fuimos desarrollando el modelo nos dimos cuenta de que necesitábamos más cosas. Entonces estos fueron como los principales, pero pues más adelante vamos a ver que utilizamos más. Entonces, cuando hay una cirugía ortopédica, pues esto es un trauma, entonces se hace el corte y se implanta, digamos, la placa para fijar la fractura. Yo creo que a muchas de las personas aquí presentes de pronto se les ha fracturado un brazo y les han tenido que hacer una cirugía de este tipo. Entonces, bueno, ya cuando una vez está cerrada la herida, y pues a uno lo mandan a la casa a descansar, a que se cuide, empieza todo un proceso de cicatrización y todo un proceso del sistema inmunológico para curar esa herida. Entonces, primero tenemos las fibrinas, las cuales van a coagular la sangre. Luego tenemos los macrófagos, que estos tienen habilidades fagocitarias, es decir, que eliminan las bacterias, las encapsulan como en una burbuja y las eliminan para que no haya una infección grave. Tenemos los fibroblastos, que estos son muy importantes porque, como les mencioné, crean la cápsula fibrosa y esto sucede porque es un biomaterial de primera generación. Y por último tenemos los osteoblastos que generan nuevo hueso mineral, es decir, sellan la fractura. Estos osteoblastos son los encargados de cerrar esa fractura que se hizo y pues que ya no se vuelva a abrir. Siguiente. Ya tenemos aquí la metodología, pues lo primero que hicimos fue una revisión de literatura para saber realmente cómo era el proceso, cómo sucedía, cuáles eran nuestros agentes, los fibroblastos, los macrófagos, demás. Luego, cuando ya teníamos el modelo y sentíamos que ya adaptaba todas nuestras ideas, pues pasamos a los experimentos. Hicimos unos experimentos que ya más adelante les vamos a contar. Los analizamos en Google Colaboratory, obtuvimos 4 gráficas y por último, pues hicimos el análisis. Siguiente. Y bueno, ahora pues vamos a mostrarles el modelo en NetLogo en tiempo real para que lo podamos visualizar. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero veamos un poco el código. Entonces aquí tenemos los agentes que utilizamos. Fibrinas, macrófagos, fibroblastos, osteoblastos, bacterias y otro extra que fueron las sangres. Como tal en el código a resaltar es que sigue una secuencia en el Go para cada uno de los pasos. Entonces si la anterior no se cumple, todavía no puede avanzar al siguiente. Y bueno, para esto tuvimos que hacer varios reports con la cantidad de los agentes. Y para asegurarnos de que en el siguiente paso no estuviera nada del anterior, pues unas funciones que llamamos eliminar. Como tal, también le pusimos un stop al, al, al go, que es cuando se cumplirá esta condición, que quiere decir que pues ya, pues después de unos cambios de color a unas parcelas y a los agentes, pues que ya se detuviera, que ya estuviera sano o sea, ya debería estar sano el implante con su entorno. Pam, pam. Entonces creo que esta velocidad es suficiente. Entonces inicialmente, bueno, aquí recién operaba la persona, entonces también definimos que los agentes de sangre tenían que convertirse en parcelas con el fin de que, digamos, que la sangre estuviera mejor repartida de una manera más aleatoria y se viera más real. Los amarillos son las fibrinas, entonces lo voy a poner un poquito más rápido. Entonces ya una vez la sangre estuviera bien, digamos que esparcida,
Entonces ya las fibrinas empezaban a coagular. Entonces cada vez que las fibrinas estaban en contacto con las parcelas, pues tenían que cambiar de color y que significa que ya estaba coagulada esa parcela de sangre. Bueno, esta gráfica muestra ese momento. Ya después de que toda la sangre estuviera coagulada, entonces las fibrinas se tenían que ir. Y entonces a los bacterias verdes, los azules oscuros, y los que son de color cian son las bacterias que ya han sido combatidas. Entonces los macrófagos ya habían cumplido esa función. Ya una vez asegurado que pues las bacterias no estuvieran, pasaba a los siguientes agentes, a los dos siguientes agentes, que uno es el que se encarga del recubrimiento de la placa ósea y el otro es el que hace el reforzamiento de el siguiente reforzamiento. Voy a poner un poquito más rápido también. Bueno, y ya. Ese es el modelo en el logo. Ah, bueno, y pues aquí les pusimos unos deslizadores para variar. El experimento eh, lo hicimos de la siguiente manera. Y era que pues íbamos a ver cuánto demoraba con la función TIX en realizarse la simulación, variando pues todos los deslizadores. Algunos iban de hasta 200, otros hasta 100. Y ya. Este es el modelo en el logo y lo siguiente que les voy a mostrar pues ya es lo de Google Colaboratorio. Bueno, entonces, para esta sección lo que hicimos fue importar pandas principalmente para pues trabajar los datos en un data frame. Montamos el archivo CSV que nos generaba el experimento a Drive, esto con la finalidad de no tener que montar el archivo cada vez que necesitáramos ejecutar pues el código. Y bueno, entonces acá lo que hicimos fue generar el data frame de acuerdo al CSV y omitimos las primeras 6 filas, pues ya que estos datos no servían para lo que necesitábamos. Después limpiábamos los datos en la siguiente línea de código, quitábamos la columna run number y step, pues ya que no las necesitábamos, y pues realizábamos una agrupación de los datos, esto con la finalidad de mantener una de las columnas como nuestro eje X y pues el poder evaluar el tiempo como el promedio de cada una de esas ejecuciones. Como nosotros manejamos de 10 repeticiones para cada uno de los valores, pudimos, pues, tocó promediarlo, y entonces ahí se ve que agrupamos por la variable que vendría a colocarse en nuestro eje X, y pues se obtuvo la media. Acá pues ya hicimos como la visualización únicamente de como ya la columna NUM macrófagos dejó de ser una columna y se convirtió en una columna índice, por así decirlo. Tuvimos que graficarlo de otra forma. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nos muestra la figura? La figura nos muestra es que a medida que la cantidad de macrófagos aumenta, el tiempo de la ejecución disminuye. O bueno, como tal, en la vida real la analogía se hace con que según el conteo de macrófagos, si es mayor, es más rápido el encapsular las bacterias, y esto pues con la finalidad de que cicatrice la herida apropiadamente. Eh, bueno, ya para la parte de bacterias, se realizó el mismo procedimiento que hicimos para el número de macrófagos.
se mantuvo este como nuestra columna índice y igualmente evaluamos todo en el tiempo. Y entonces, pues baje por favor. Aquí a la gráfica. Entonces, en la gráfica podemos observar que entre mayor sea el número de bacterias, más se demoraba el paciente en poderse mejorar, en poder cicatrizar y pues en desactivar todo lo que tendría que ver con la respuesta inmune. Baje, por favor. Bien, entonces acá es de la parte de cicatrización, que es pues la parte del recubrimiento que se hace para el tejido. Entonces, bueno, hicimos también lo mismo, agrupamos pues esta vez por número de fibrinas. Baje porfa la gráfica de una vez. Y, sí, ok. Entonces acá tendríamos que entre mayor sea el número de fibrinas, pues es más fácil la cicatrización y pues es más, como más corto el periodo de recuperación. La siguiente, Santi, ponla hasta y las gráficas. Bueno, pues aquí ya como lo explicó Sebastián, un poco por encimita, pues el análisis del modelo lo hicimos con 4 gráficas que pues básicamente nos permiten de cierto modo verificar el comportamiento del implante. Entonces, pues en este caso vamos a analizar lo que sería la coagulación y la eliminación de las bacterias de la sangre. Pues hicimos como una cierta clasificación de los agentes, entonces pues los vamos a clasificar en agentes benignos, malignos y por decirlo así, en obreros y pues el entorno. Entonces, en la primera gráfica de la izquierda nos encontramos con el número de fibrinas versus el tiempo. Recordemos que las fibrinas son las encargadas de la coagulación de la sangre. Entonces, acá podemos ver que a mayor número de fibrinas, menor es el tiempo de coagulación, ya que de cierto modo hay más obreros trabajando pues para la recuperación de la sangre. En la segunda gráfica tenemos la gráfica de sangre versus tiempo. En esta gráfica pues podemos de cierto modo verificar como el tamaño del implante, ya que a mayor tamaño del implante, mayor es la cantidad de sangre que interactúa con él y mayor será el tiempo de coagulación. Sí, María Claudia, una pregunta. dime, profe. Esa gráfica, ¿por qué al final baja? Muéstrala otra vez. Al puro final, ¿por qué desciende? Uy, profe, me corchaste. Señor profe, ¿por qué desciende Ahí al cuál? final, ¿La de la fibrina? del número de sangre, sí, pues la cantidad de sangre. Ah, ok. No, pues digamos que eso podría ser de pronto tiene que ver de pronto con la parte de la variación de las repeticiones, ¿sí? Porque pues los valores para las repeticiones tienden a variar. A veces varían poco, a veces mucho, entonces pues la dispersión de los datos puede tender a errores, ¿sí? Y pues como nosotros trabajamos con la media de los datos, eh, puede que por eso el comportamiento no es una curvatura suave, sino que tiene ciertos picos en algunas partes. Ok, jóvenes, tienen 2 minuticos más porque si no, no alcanzamos con todos los grupos, ¿ok? Vale, profe, ya termino entonces. Listo, entonces la tercera gráfica es la de los macrófagos, que son las que eliminan las bacterias. Entonces en esto se puede visualizar que a mayor número de macrófagos, menor es el tiempo de recuperación, ya que de cierto modo hay mayor número de agentes benignos que malignos.
Y las bacterias serían los agentes malignos, en las cuales pues a mayor número de bacterias, mayor es el tiempo de recuperación, ya que de cierto modo también hay mayor número de agentes malignos que benignos. Siguiente, por favor. Y listo, por último, las conclusiones. Entonces, la primera conclusión es acerca, pues, obviamente, del modelo, que es el tiempo de respuesta inmunológica del cuerpo humano frente a los diferentes implantes, pues puede variar, ya que el proceso de formación o pues de cicatrización es altamente complejo y pues involucra varios agentes para la recuperación de la interfaz hueso-implante. La segunda conclusión es acerca de los modelos de NetLogo, que nos permiten una aproximación bastante útil y grande al momento de visualizar este tipo de experimentos, por decirlo así, hacia la vida real. Y por último, pues el modelo realizado puede ser pues el inicio de una herramienta que más adelante nos va a permitir ya implementar, digamos, el comportamiento, ya nos va a permitir saber el comportamiento de un implante y pues de manera obviamente modelada, pero aún así nos va a permitir, ¿cómo decirlo? Nos va a permitir ya obtener una respuesta pues antes de hacer la implementación en la vida real. Siguiente. Y listo. Muchas gracias. Ok, jóvenes, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño cambio de agenda para asegurarnos que todos hagamos la presentación. Creo que hay un grupo que tuvo problemas y no va a alcanzar a presentar. Nos quedan 3 grupos. Entonces la idea es que hagamos primero las presentaciones y dejamos al final espacio para comentarios, ¿ok? Entonces es la 1:30, nos quedan 3 grupos. Yo pensaría que 15 minuticos para cada grupo y con eso tenemos espacio al final para comentarios, ¿ok? Entonces, Giselle, María Alejandra y Laura, por favor. Listo, profe, por favor me avisan cuando ya estén viendo mi pantalla. Ya la vemos, Aleja. Listo, pues. Bueno, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto, al cual titulamos Acción de las ballenas sobre el calentamiento global. Mi grupo está conformado por Giselle Daniela Garnica, Laura Andrea Chacón y quien les habla, María Alejandra Velázquez. Este pues va a ser el contenido que vamos a tratar de hoy y vamos a comenzar pues con una pequeña introducción. Entonces, pues bueno, esta es la misma diapositiva que vimos cuando presentamos por primera vez nuestro proyecto y pues habla sobre la esencia de que hablamos del ciclo pues, de las ballenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestras ballenas, que son el centro pues como tal de nuestro proyecto, pues son grandes mamíferos que se alimentan pues de fitoplancton. Entonces, este fitoplancton se encuentra suspendido en la superficie del océano y es pues muy importante debido a que él capta carbono atmosférico para realizar pues, su fotosíntesis y de esta forma pues empezamos de un ciclo como de sumideros de carbono. Entonces este es consumido por las ballenas durante toda su vida y al final de esta pues esto es bioacumulado y termina pues como sumidero al fondo del océano. Entonces, pues una relación muy importante que hay aquí es que pues los excrementos de las ballenas están llenos de nutrientes que sirven para que los fitoplanctons pues tengan las condiciones adecuadas para que aumente su tasa de reproducción. Entonces, pues a base de esto fue que nos centramos para realizar el proyecto.
Bueno, entonces ya como tal, en cuanto al planteamiento, nosotras decidimos realizar una visión estática del mundo. ¿Eso qué significa? Pues nosotros sabemos que las ballenas como tal pues hacen migraciones a lo largo del mundo y adicionalmente pues también hay diferentes grupos geolocalizados. O sea, también este proyecto se podría llevar a cabo con GIS. Sin embargo, nosotros lo que hicimos fue tomar una visión estática en la cual tomamos pues el océano y la atmósfera. Entonces, eso fue pues como planteamos nuestro mundo. Y en este pusimos pues lo que iba a ser el CO2, que lo tomamos pues como partículas que iban a ser producidas de forma aleatoria o única. Entonces pues eso dependía del experimento que estábamos realizando y lo que pues decidiera el usuario. Este agente pues iba a emitir a la atmósfera y se iba a mover de forma aleatoria en la región del mundo que mencionamos, era la atmósfera. Y entonces, pues al quedar cerca de las proximidades del océano, iba a ser captado por los fitoplancton. Entonces ahí pues iba a ser comida para las ballenas y estas a generar excrementos que también se van a dispersar de forma aleatoria en el océano, pues iban a funcionar como nutrientes para la reproducción del fitoplancton. ¿Qué usábamos nosotras con este proyecto? Entonces, principalmente, pues, dos preguntas. ¿Cómo interactúan pues, nuestros agentes? Y adicionalmente, si existen dependencias entre estos. Bueno, entonces, también lo mismo que les mencionaba, como pensábamos que iba a ser. Y ahora sí pasamos a el modelo que realizamos. Bueno, en pantalla observamos entonces como nuestro primer planteamiento de nuestro modelo, en donde, como nos mencionaba mi compañera Alejandra, vemos la interacción o la distribución de los diferentes agentes. También se observan aquellas variables con las cuales el usuario podrá interactuar con el modelo. Vamos a pasar al NetLogo, por favor. Listo. A continuación, entonces, pues daremos un primer vistazo de lo que es la interacción entre los modelos y después hablaremos acerca de las características de los mismos. Aleja, ¿me confirmas, porfa, si ya le diste el go? Sí, ya estaba pasando el icono. Vale, creo que estoy presentando problemas de internet, pero me confirman, por favor, ¿me escuchan bien? Sí, no, te escucho. Sí, te escuchamos bien. Perfecto, entonces hablaremos acerca de las características de nuestros agentes. En primera instancia tenemos las ballenas. En este caso, el número de ballenas iniciales está determinado por el usuario en uno de los deslizadores que vimos en pantalla anteriormente. Estas ballenas tienen ciertas características como es la energía. Este valor de energía le permite a la ballena hacer diferentes actividades como lo es moverse. Una vez la ballena tiene un valor de energía igual a 0, pues la ballena va a morir. Este valor de energía va a aumentar en la medida en la que la ballena consuma fitoplancton y esta capacidad de captura, de consumo de fitoplancton va a estar definida por el radio de alcance que tenga la ballena para consumir el fitoplancton. Adicionalmente, como mencionamos anteriormente, la ballena tiene la capacidad de hacer su proceso digestivo y finalmente pues hacer sus respectivas deposiciones, las cuales cuentan con una concentración de nutrientes establecida de forma aleatoria, de tal forma que estos nutrientes serán captados por el fitoplancton. Ahora bien, el fitoplancton tiene la capacidad de cuenta con una variable denominada capacidad, que también es determinada por el usuario, y esta capacidad lo que nos dice es como qué tanta concentración de las moléculas de CO2 que se encuentran en el mundo esta va a ser capaz de capturar. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestras moléculas de CO2 también cuentan con un valor de concentración, el cual va a ir disminuyendo en la medida en que el fitoplancton lo capture en cierta medida, ¿sí?
Entonces, una vez esta concentración de CO2 en la partícula sea igual a 0, pues la partícula que se ve en pantalla va a desaparecer. Adicionalmente, el fitoplancton cuenta con otra variable que es la de radio de alcance, el cual, pues al igual que la ballena, en este caso el radio de alcance sería a qué distancia es capaz de capturar ese CO2. Finalmente, pues las partículas de gases, como mencioné anteriormente, cuentan con una concentración de CO2 que una vez esta sea igual a 0, pues va a desaparecer. Entonces, pues ya en pantalla vimos cómo es esta relación y cómo cada una de estas variables actúan sobre cada uno de los agentes. Pues en pantalla observamos de forma resumida las diferentes características con las que cuentan los agentes y pues cómo estas se llevan a cabo dentro del modelo. Bueno, luego de realizar nuestro modelo en el logo, como lo mencionó mi compañera, nosotras decidimos realizar 2 experimentos, en donde el primer experimento, sí, Aleja, pásale, por favor, consiste en que buscamos relacionar la incidencia de las ballenas con la concentración de CO2 en la atmósfera. Por tal razón, se llevó a cabo un primer análisis en el que se estudia la concentración del CO2 después de los 1000 TITs sin la presencia de ballenas y variando la capacidad de captura de CO2 del fitoplancton. Y el número de representación del CO2 inicial es de 100. Bueno, entonces en esta gráfica podemos observar cómo es la tendencia creciente de la capacidad de captura de los fitoplanctos contra el CO2. Entonces, en el punto donde se encuentra la capacidad de captura del fitoplancton en 4 y el CO2 capturado, ahí nosotros encontramos un punto que no lo esperábamos con respecto a nuestro modelo, ya que en medida que la capacidad de los fitoplancton aumenta, también se espera que el CO2 capturado también aumente. Y pues en este caso vemos que tiene como una tendencia a disminuir en ese punto. Bueno, para el segundo experimento nosotros hicimos un contraste en donde en el experimento se varía el número de ballenas y la capacitación de captura del fitoplancton. Bueno, en esta gráfica nosotros podemos observar el número de ballenas con respecto al CO2 capturado y en este caso se puede ver que entre mayor cantidad de ballenas tengamos, mayor es la cantidad de CO2 capturado. Esto era lo que nosotros esperamos con nuestro modelo por todo lo que se ha mencionado anteriormente. Listo. Bueno, nosotras planteamos el NetLogo, el experimento tal en el logo como lo mostramos, pero nosotros decidimos realizarle modelos al modelo en donde las mejoras fueron introducir nuevas variables que son la reproducción de las ballenas y la posibilidad de proliferación de los gases de forma aleatoria. Estas mejoras nos permiten abordar el estudio considerando otras variables que se pueden dar en la naturaleza. Ahí en pantalla podemos observar las variables a las que les hicimos las mejoras. ¿Cómo ocurre nuestro experimento? Listo, y el experimento va a parar hasta que llegue a los 1000 ticks. Con respecto a estas mejoras, nosotros pudimos hacer un primer análisis con esta gráfica que se nos generó. Entonces, en esta gráfica se puede observar la interacción de los agentes en que la proliferación de ballenas se ve favorecida por la presencia de fitoplancton. Sin embargo, al aumentar en cierta
magnitud la población de ballenas, el fitoplancton desaparece completamente. Y pues con ello nos damos cuenta de que la población de ballenas comienza a disminuir. Ok, muchas gracias, María Alejandra, Laura y Giselle. Pasamos entonces al siguiente grupo. Valentina, Daniel y Daniela. Vale, profe, ya compartimos pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya Sí, ahí se ya. Vale. Entonces, buenas tardes para todos. Nosotros les vamos a explicar nuestro proyecto a partir pues, de un artículo al cual titulamos La mortalidad de las abejas polinizadoras a causa de la aspersión con glifosato en cultivos ilícitos. Este trabajo lo realizamos con mis compañeros Valentina Riaño, Daniel Santiago Roballo y yo, Daniela Sánchez. En la primera parte presentamos pues un resumen en donde se explica pues que el proceso de polinización es de gran importancia para la producción de alimentos y que aproximadamente la mitad de los animales que polinizan las plantas son abejas. El uso de glifosato en Colombia es utilizado para rocear cultivos de carácter ilícitos, y esto hace que la posibilidad de que las abejas ingieran este herbicida hasta alcanzar una dosis tóxica que equivale a 200 microgramos por abeja aumente, y por lo tanto el riesgo de que mueran también. Entonces pues se decidió realizar un modelo en NetLogo que nos permitirá determinar la cantidad de las abejas que mueren a causa del consumo de glifosato cuando realizan su proceso de polinización, y pues esto se hizo durante un tiempo medio en ticks. Esto pues con el fin de establecer la concentración mínima de glifosato en las plantas a las cuales pues empiezan las abejas a morir de manera rápida, lo que pues nos llevó a realizar una serie de gráficos que nos van a permitir establecer dicha concentración. Podemos ver también una pequeña introducción en donde pues explica que Colombia es uno de los mayores productores de lo que es la coca y la heroína, y pues sus principales insumos son los cultivos de coca y amapola. Entonces es por esto que nosotros buscamos explicar en primer lugar el porqué de los cultivos ilícitos en Colombia trae consigo consecuencias al proceso de la polinización a causa pues de la aspersión en el área donde estos cultivos se realizan. Esto pues puede traer consecuencias al entorno y pues a la vida de las abejas, causando intoxicación y en varios casos la muerte. Finalmente, pues a través de una serie de experimentos y análisis de gráficos se logró establecer que a una concentración de aproximadamente 9.4 miligramos por litro de glifosato en las plantas, la muerte de las abejas pues no es tan significativa como por encima de esta concentración. Y pues todos estos experimentos se realizaron en un tiempo de máximo de 500 ticks. Los objetivos de este proyecto se tiene pues como objetivo general analizar la mortalidad de polinizadores como las abejas a causa del consumo de concentraciones de glifosato debido a la aspersión como herbicida en la simulación de un cultivo de coca en Colombia. Se tienen como objetivos específicos conocer la concentración que genera toxicidad en el organismo de las abejas a causa pues de la ingesta del glifosato, simular la mortalidad de las abejas polinizadoras a causa de la aspersión con glifosato en cultivos ilícitos, y por último realizar un análisis por medio de gráficos que permitan determinar la concentración mínima a partir de la cual las abejas empiezan a morir en grandes cantidades.
Bueno, para la simulación de este problema se hizo, con el programa NetLogo, en donde mediante el código se crearon los agentes, en donde en nuestro caso son las abejas, las cuales son las encargadas de la polinización, y los cultivos, los cuales almacenan concentraciones del herbicida de glifosato. A esto se le atribuyeron propiedades en función de la concentración, lo cual permite intercambiar información de valor entre los agentes, que son entre las abejas y los cultivos, para el análisis en un tiempo determinado. Daniel, ¿puedes mostrar el modelo? Sí. Sí, profe. Ya Daniel lo va a explicar y ya yo lo muestro. Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, acá vemos la gráfica del, el modelo de cómo se ve bien el logo. Bueno, y para que el modelo se haga de forma dinámica, se requirió la creación de los botones, como lo son el Setup, el Go y el Step, en donde el Setup es un botón que permite la creación del mundo bajo los patrones que se definen dentro del código y que se requieran analizar. En el Go se da movimiento al modelo de forma continua, dando las distintas funciones definidas en el código, como son la ingesta de glifosato por parte de las abejas. La otra función es morir, la muerte de las abejas que alcanzan concentraciones tóxicas para su organismo, y la otra es reducir, que hace que las concentraciones de glifosato en los cultivos disminuyan a medida que las abejas van absorbiendo la concentración de este. Y el STEP, que permite mirar el paso a paso de cada una de las interacciones de los agentes dentro del modelo. Aparte de esto, también se construyeron deslizadores, como lo son NUM cultivos, NUM abejas y concentración inicial. En donde NUM cultivos define la cantidad de los cultivos dentro del mundo, del modelo, que van de 1 a 200. El NUM abejas, define la cantidad de las abejas, que van de 1 a 2000, y la concentración inicial, que define la concentración en cada cultivo, que es representado por los árboles, que va de 0.05 a 36.7. Bueno, a partir de la modelación se realizaron una serie de experimentos con la herramienta del analizador de comportamiento en el logo, y estos experimentos nos arrojan un archivo en Excel en formato .csv, con la cual realizamos los siguientes gráficos que se ven acá a continuación. Bueno, ahora me gustaría mostrar el modelo. Entonces, pues como indicaba Daniel, hay 3 botones, Setup, Go y Step, con las funciones pues que él ya explicó. Acá nosotros podemos definir la cantidad de cultivos que queremos en nuestro modelo, la cantidad de abejas y la concentración inicial a la cual pues queremos que empiece nuestro modelo. A continuación pues se muestra el código, en donde pues definimos los cultivos, las razas, perdón, en donde hacemos referencia a las abejas y los cultivos, que son los agentes de nuestro modelo, y definimos ciertas propiedades específicas para cada raza. Creamos el setup, donde se inician pues nuestras funciones, y creamos nuestras funciones, donde pues damos propiedades a nuestros agentes, color, forma, tamaño. Hay algunos comentarios que nos permiten pues entender de mejor manera qué realiza cada una de las funciones. Nuevamente pues acá se crea la función cultivos, donde definimos color, forma, tamaño, y está el Go, en donde creamos pues los diferentes movimientos que va a tener nuestro modelo, movimientos tanto para las abejas como para los cultivos. Por ejemplo, en las abejas tenemos la función de que se muevan,
la función de que ingieran el glifosato y la función de que mueran en caso de que alcancen la concentración tóxica. En la raza pues de los cultivos tenemos la función de reducir concentración a medida pues que una abeja pasa sobre un árbol, pues se disminuye la concentración del glifosato. Acá pues se explican cada una de las funciones y pues este código nos permite ejecutar el modelo. Setup, se crea el mundo con las propiedades de los deslizadores y este contador nos cuenta pues la cantidad de abejas vivas que pues van a venir disminuyendo a medida que la concentración, a medida que las abejas consumen glifosato. Acá pues podemos ver unas gráficas en donde vemos la concentración absorbida versus el tiempo. Vemos pues que la concentración empieza en 0, la de las abejas, y sube y nuevamente empieza a bajar porque pues las concentraciones de glifosato van bajando en los árboles. Y en esta gráfica podemos ver la concentración de los cultivos, de los árboles versus el tiempo y pues vemos pues que también va bajando. Y ya seguimos con la parte de análisis de resultados que mi compañera Valentina va a explicar. Listo, me confirman, ¿sí? ¿Me pueden escuchar bien ahí? Que tengo el internet un poquito lento. Escuchamos bien. Listo, vale, profe. Entonces, bueno, para el diseño de las gráficas, básicamente lo que se tuvo en cuenta, o bueno, los experimentos que se llevaron a cabo, fue mantener 2 parámetros fijos, que eran la cantidad de abejas y el número de árboles que tenía el cultivo. En este caso fueron 500 abejas y 100 unidades de árboles. Y finalmente se paró el modelo a diferentes tiempos. Tenemos 2 análisis a 500 ticks y uno de 400. Entonces, bueno, el primer experimento, que es el que se puede visualizar ahí en la ilustración 4, se varió la concentración de 0.05 microgramos sobre litro hasta 36.7 microgramos sobre litro en un paso de cada, o bueno, sí, como en cada 6 microgramos por litro de concentración. La segunda gráfica, bueno, voy a ir haciendo de una vez también el análisis con esta ilustración. Entonces, no sé si la puedes subir, Dani, también ahí. Entonces, bueno, esta ilustración nos permitió también identificar las concentraciones a las cuales las abejas empiezan a morir en mayor cantidad. Ahí podemos visualizar que para concentraciones que representan el color amarillo, en donde, bueno, hay que también aclarar acá que la gráfica se construyó teniendo en cuenta que el eje X contenía los ticks, el eje Y el número de abejas vivas respecto a los ticks, y los colores representan las concentraciones de glifosfato de los árboles. Entonces, el color amarillo muestra la mayor cantidad de muertes en tiempo muy corto, con concentraciones de glifosfato superiores a 10 microgramos por litro, mientras que los colores morados nos muestran las concentraciones mínimas a las cuales no se produciría una gran cantidad de muertes a causa de la intoxicación por glifosfato. Pasamos a la segunda gráfica. Y en esta se tuvieron en cuenta los mismos parámetros de 500 fijos, o sea, los mismos parámetros constantes de 500 abejas, 100 árboles. Sin embargo, quisimos cerrar el intervalo de análisis para mirar qué era lo que estaba pasando entre los intervalos menores, entre 8 y 10, porque pues no había un vacío, o sea, como de un momento a otro, inicialmente no morían cuando las concentraciones eran bajas, pero cuando las concentraciones aumentaban, ya veíamos que empezaban a morir pues mucho más rápido. Entonces, en esta imagen tomamos el rango de variación de las concentraciones entre 8 y 10 y lo empezamos a variar cada 0.5. Aquí se puede identificar que las concentraciones superiores a 9 microgramos por litro generan muertes considerables. Por lo tanto, se decide también precisar aún más en este intervalo
y se procede a construir la siguiente gráfica, que es cerrando pues el intervalo de las concentraciones y va de 9 a 10. En este gráfico se puede evidenciar que ya empieza a generarse como muertes súbitas y en grandes cantidades de las abejas a concentraciones superiores de 9.4 microgramos por litro. Entonces, bueno, eso fueron como los análisis que pudimos identificar. En cuanto a las conclusiones, pues a partir de los resultados obtenidos en la modelación del fenómeno de aspersión de glifosfato y la polinización, se logró identificar que para concentraciones superiores de 9.4 microgramos sobre litro, se presentan descensos considerables de la población de las abejas. Sin embargo, cabe resaltar que el modelo presenta algunos vacíos en cuanto a las condiciones ambientales, como la temperatura, la precipitación, la radiación solar, que puede afectar también las concentraciones presentes en los árboles, así como también la presencia de otros agentes tales como los humanos, los animales o los insectos. Otra de las conclusiones es que es de gran importancia entender que a causa de las aspersiones con glifosfato es posible tener consecuencias nefastas por la muerte de las abejas, puesto que se pueden presentar una situación denominada problema del colapso de las colmenas, dado que sin abejas no hay polinización y sin polinización los árboles frutales no darían frutos, lo cual pues generaría un problema relevante para la seguridad alimentaria y por ende para la supervivencia de la vida en la Tierra. También, aunque existe poca información en la literatura del efecto del glifosfato en las abejas, se pudieron encontrar algunos valores como la tasa de ingesta de estas, que pues nos sirvió para llevar a cabo la construcción del modelo. La que encontramos fue de 60 microlitros por minuto y también encontramos que las abejas pueden durar en un periodo máximo de 10 minutos llevando ese proceso de succión del polen. Entonces, los cuales estos datos nos sirvieron para calcular la dosis ingerida por la abeja y también pues se tenía en cuenta la concentración de los árboles. También es importante recalcar que este modelo es de gran importancia porque podría ser muy útil para evaluar los riesgos en la salud pública referentes a la aspersión de distintos herbicidas. Sin embargo, pues aún hay vacíos en la literatura en cuanto a las concentraciones tóxicas para los humanos. Y también el comportamiento de los agentes en un espacio definido permite recrear sistemas complejos de una manera holística a través de los modelos basados en agentes que nos permiten analizar y pronosticar eventos de interés y sus resultados. Esa fue como la conclusión en cuanto a los servicios y los beneficios que podemos encontrar en NetLoco. Y finalmente podemos visualizar ahí alguna bibliografía de la literatura que revisamos. Y listo, profe. Ok, muchas gracias Valentina, Daniela y Daniel. Entonces pasamos al proyecto de Nicolás, Andrés y Julián. Hola, profe, buenos días, buenas tardes y buenas tardes a todos. Buenas Por favor, tardes. me confirman cuando vean mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Nuestro proyecto habla sobre la oxigenación de la sangre. Voy a explicar una forma básica del mecanismo pulmonar, teniendo en cuenta que los pulmones se llenan de oxígeno a través de los alveolos y los alveolos a través de el corazón son los que oxigenan toda la sangre que pasa por el cuerpo. Entonces este mecanismo se hace desde el corazón, luego va hacia los pulmones y luego regresa al corazón y se distribuye por el resto del cuerpo. Este mecanismo tarda un tiempo específico y dependiendo de esto y de la función tanto pulmonar como cardíaca, se pueden derivar diferentes enfermedades o diferentes causas. Entonces, Julián. Listo. Entonces ya entrando a la parte de lo que es el modelo,
Primeramente, cabe mencionar que con este modelo se piensa analizar, o bueno, se tienen en cuenta para analizar lo que es los fenómenos de ventilación, difusión y perfusión. La ventilación es el proceso en el que se inhala oxígeno y se exhala dióxido de carbono, como lo dijo mi compañero. La difusión es cuando se realiza el cambio de gases en los alveolos, y la perfusión es el proceso en el cual el sistema cardiovascular bombea la sangre a los pulmones. ¿Listo? Entonces, tenemos tres deslizadores, ¿sí? Los cuales controlan la barra oxígenos, controla cuántas partículas de oxígenos hay disponibles. La barra de eritrocitos sangre controla cuántos eritrocitos hay. Y por último, el porcentaje nos indica qué tan veloz será el proceso de difusión. Listo. Podemos hacer un ejemplo en el que salgan bien las cosas, poniendo oxígenos en 74, eritrocitos en 31 y el porcentaje en 29. Si me haces ese favor, por Nicolás. Y lo ponemos a correr. Listo, entonces, ¿qué sucedió aquí? Los valores iniciales, ¿sí? De oxígenos, se pueden ver en la gráfica que está a la derecha, en la barra, la línea blanca nos indica el comportamiento de las partículas de oxígeno, y la línea roja nos indica cómo fue el comportamiento a lo largo del tiempo de ambas, de los eritrocitos. ¿Listo? A lo largo del tiempo los eritrocitos van aumentando, ¿sí? Y las partículas de oxígeno van disminuyendo. ¿Listo? Al final tenemos la suma ¿de qué? De sangre oxigenada, sería las partículas que están oxigenadas más los eritrocitos. Este modelo se puede como usar ¿para qué? Bueno, el propósito en sí de este modelo es que con este modelo, como podemos controlar los niveles de eritrocitos en sangre, la cantidad de oxígeno que está recibiendo una persona y la velocidad de difusión, se puede implementar con el fin de saber si una persona padece ciertas enfermedades, como lo son la angina, que es un dolor en el pecho que se produce cuando el corazón no recibe el suficiente oxígeno, un posible riesgo de un ataque cardíaco, ya que si bien la causa principal de un ataque cardíaco es cuando hay una obstrucción, también se puede suceder el caso en el que la demanda de oxígeno del corazón supera el suministro posible, ¿sí? El suministro disponible, perdón. Entonces, esto conlleva a que esa parte en específica del corazón que está demandando gran parte de oxígeno no la recibe, y esto conlleva a que el corazón, o esa parte del corazón, empieza a perder su funcionalidad y con el tiempo muere. Insuficiencia cardíaca se produce cuando el corazón no bombea de forma correcta la sangre y no le llega el suficiente oxígeno, por ende empieza a presentarse pues cambios malos, negativos. Y también se podría problemas de la válvula cardíaca. Si se presenta un índice bajo de eritrocitos, puede ser debido a problemas en la válvula cardíaca o inclusive un bloqueo en las válvulas. Claramente el modelo no nos va a entrar a decir como esta persona tiene tal enfermedad o esta persona tiene tal otra, sino que nos podría ayudar a dar como una pequeña idea, ¿sí? Como una ayuda, ya que podemos variar o controlar estos parámetros. ¿Listo? Hay también como un posible error
o un caso erróneo, y es cuando hay una diferencia gigante entre lo que es oxígenos y eritrocitos. Entonces, Nicolás, puedes poner lo que vendría siendo en oxígeno al 100%, eritrocitos al 10% y porcentaje en 30, por favor. Y setup y go. ¿Listo? Entonces, aquí estamos viendo cómo los eritrocitos empiezan a tomar los oxígenos y empieza a oxigenarse la sangre, ¿sí? Ay, caramba. No sé por qué, pero a Nicolás no le salió un error, pero a mí sí me salió bueno, no un error en sí, ¿sí? Exacto. O sea, yo probé el modelo y me sucedió esto, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Los niveles, o sea, todos los eritrocitos tomaron lo que pudieron de oxígeno, pero los oxígenos no se acabaron del todo y quedaron 2 partículas de oxígeno. Entonces, si podemos ver la gráfica de los eritrocitos empezó a subir, tin, 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 y llegó a su tope y se mantuvo en el tope. Pero luego empezó a disminuir. ¿Por qué? Porque se empezaron a acabar los eritrocitos y empezó a disminuir, a caer, hasta llegar a 0, ¿sí? Y en cambio los oxígenos también empezaron a caer, pero si nos damos cuenta nunca llegan a 0, ¿sí? Llegaron a un valor de 2. ¿Qué son los dos? Las dos partículas de oxígeno que vemos ahí en la parte de la izquierda. ¿Listo? Si se deja correr el tiempo, los eritrocitos empiezan a... No, déjalo ahí, Nicolás. No vayas a cambiar el modelo, déjalo ahí. Los eritrocitos empiezan a desaparecer todos y solo quedan como vagando por ahí las partículas de oxígeno. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que si hay cambios gigantes, o sea, hay diferencias muy grandes, nos puede generar un error. ¿Listo? ¿Qué más sería? Las conclusiones. El código se los voy a mostrar también para Okay. explicarles básicamente. Entonces tenemos oxígeno y oxígenos. Acá en el setup podemos ver que establecemos los colores y la cantidad máxima. Estas cantidades son según lo que establece la guía de medicina. Y acá en el to go podemos ver cómo se comienzan a ejecutar cada una de ellas. Y según esto, en los márgenes random, se puede ejecutar el resto del código. Y ya como conclusiones tenemos que, pues, como les había mencionado, si se usan de forma correcta los parámetros de oxígeno, eritrocitos y velocidad de difusión, se puede dar un uso correcto en la medicina. Y que estos 3 parámetros, si alguno está en niveles anormales, nos puede indicar que la persona puede padecer una enfermedad y pues como vieron, las enfermedades no son como leves, sino pueden llegar a ser enfermedades graves, como lo es el paro cardíaco, un ataque cardíaco. Y ya eso sería todo. Ok, jóvenes. Bueno, son las 12, las 2:13. Creo que tenemos tiempito para comentarios. Entonces quisiera que el profe Juan Sebastián pues comenzara con si tiene algún comentario sobre los proyectos. Bueno, ¿cómo están? Me alegra muchísimo saludarlos. Sí, realmente pues nada, quiero felicitarlos. Me gustaron mucho todos los proyectos.
algo que me gustó mucho de todos, es que todos encontraban resultados que pues realmente parecen lógicos, ¿cierto? Y se parecen a la realidad. Por ejemplo, el tema del biomaterial, obviamente tenía sentido que si yo tenía más bacterias, se iba a prolongar el tiempo de recuperación. Entonces, desde que un modelo se parezca a la realidad, quiere decir que va por buen camino el modelo. Entonces, es realmente una felicitación generalizada, todos lo hicieron muy bien, porque todos los resultados que encontraron tienen sentido y realmente reproducen a la realidad. Recuerden que los modelos son para, digámoslo así, tratar de predecir escenarios inciertos, pero todos los modelos en algún punto tienen que estar calibrados con la realidad. Si no son capaces de reproducir lo que en la realidad ocurre, pues el modelo no va a servir. O sea, es el modelo el que se acopla a la realidad, no la realidad al modelo. Y todos lo hicieron muy bien en ese sentido, entonces realmente los felicito. Me gustó mucho eso. Me pareció también muy chévere en el proyecto de las ballenas, que encontraron justamente en el modelo uno de los efectos o uno de los fenómenos que uno encuentra en la cadena trófica, en la relación entre predador seguramente y presa, que en este caso pues no es predador y presa específicamente, pero reencontrar la relación entre fitoplancton y ballenas, que justamente un exceso de ballenas va a terminar por disminuir la cantidad de fitoplanctons, y si ustedes siguieran modelándose en el tiempo, pues verían que la disminución en el fitoplancton posteriormente bajaría la población de ballenas, y eso se vuelve un ciclo repetitivo, que eso es lo que pasa con todas las especies, y eso es lo que uno, digamos, llama la relación presa-depredador en cualquier tipo de ecosistema. Entonces, de que ustedes encuentran eso, quiere decir que el modelo está funcionando bien. Entonces, eso me gustó bastante. Obviamente encontraron el rol de las ballenas, y cuando hicieron digamos, las cuentas globales de su mundo modelado, pues efectivamente, entre más haya, pues más va a disminuir el CO2, pero todo se va a mover dentro de un ciclo, como ustedes lo están encontrando. Si llegan a crecer mucho las ballenas, pues disminuirán, porque el fitoplancton escaseará y todo se repite. Entonces se van a mover siempre como en esa franja, digámoslo así, de equilibrio, pero que no es un equilibrio estático, sino un equilibrio dinámico. Entonces me gustó mucho. De las abejas me encantó, realmente, pues claro, efectivamente nos están mencionando que después de cierta concentración, pues existe una letalidad en las abejas. Lo único que me queda de pronto por recomendarles son las unidades que manejan, porque si bien ustedes son consistentes en las unidades que están manejando en microgramos sobre litro de concentración, no me quedó muy claro a mí si esa es una concentración en aire, una concentración en el tejido de las plantas o una concentración en algún líquido. Entonces sería como verificar, digamos, o simplemente buscar como aclarar en dónde está esa concentración, ¿sí? Me refiero a que es la concentración que a lo mejor está en el aire alrededor de los árboles, que es a través de donde las abejas realmente se van a, digamos, a exponer al glifosato, pero los resultados son muy consistentes, son muy congruentes con la realidad. Entonces todos me gustaron mucho, y del último proyecto también me gustó que identificaron unos rangos donde las cosas, mejor dicho, eso es lo que se llama como el umbral de funcionamiento del modelo. Todas las ecuaciones empíricas de hidráulica, por ejemplo, o de muchas otras aplicaciones, tienen unos rangos de aplicación, donde les dicen, si su situación se mueve dentro de este rango de, qué sé yo, de algún parámetro específico, el modelo funciona. Si ustedes se salen de ahí, no pueden aplicar el modelo. Y eso me gustó mucho que también lo identificaron. Ustedes decían que era un error, pero no es un error, realmente es ese rango de aplicación en cual el modelo a lo mejor pues tiene unas limitaciones propias de cómo fue concebido y demás, pero que ustedes lo tengan claro también es muy valioso. Entonces, pues profesor Jorge, realmente mi comentario es una felicitación en general para todos. Creo que hicieron un muy buen trabajo y se notó mucho pues la evolución frente a la presentación anterior y a esta. Entonces, felicidades. Ok, Juan Sebastián, muchas gracias. Yo tenía también algunos comentarios y unos comentarios con respecto a tus comentarios. El primero, pues que la felicitación es para ellos. El control de los proyectos fue mínimo. Ellos decidieron qué hacer, cómo hacerlo, hasta dónde llegar. Entonces, en eso es un logro importante de ellos en autonomía y en apropiarse, digamos, de una forma de modelar que poco a poco se va metiendo en el mundo, ¿no? Creo que estamos terminando un poquito el mundo de las fórmulas y pasando al mundo de las reglas, el mundo de las simulaciones, el mundo de los datos grandes.
Ese es un cambio fuerte. Obviamente la matemática nunca va a desaparecer, pero sí las ecuaciones, o sea, un postulado de este tipo de evaluaciones es que las ecuaciones son muy importantes y han servido mucho, pero tienen limitaciones. Y aquí estamos arrancando ese proceso de dejar que el modelo hable por sí solo, de colocar las reglas a las ballenas, al glifosato, al corazón, a esas implantes, y que el modelo corra y nos sorprenda. Cuando Juan Sebastián habla de escenarios inciertos, pues estamos en ese mundo que decía Edgar Morán de la incertidumbre, y estamos en ese mundo de que tenemos que prepararnos mucho para la incertidumbre en el buen sentido, en el sentido de que la incertidumbre siempre ha estado y siempre va a estar. Los modelos, la famosa frase de George Box que todos los modelos son falsos, pero algunos son útiles, es una frase muy apropiada. Pienso en contraposición un poquito a lo que opinaba Juan Sebastián, que en cierto sentido los modelos deben separarse de la realidad, porque si tú tienes un modelo igual a la realidad, no puedes descubrir nada. Obviamente tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Ese punto intermedio es difícil de encontrar, pero las simplificaciones son la riqueza de los modelos, porque un modelo que no tenga simplificaciones y que no tenga suposiciones, digamos, no reales, creo que no tiene mucha utilidad. Y la mayoría de los modelos pues cumple eso, ¿no? Con respecto, digamos, a los proyectos mismos, pues sí tendría que felicitar a los grupos por las presentaciones, por la calidad en la dicción, por la calidad en la expresión, porque se nota que se comprometieron con su proyecto y lo exponen de una manera muy clara y muy contundente. Entonces, digamos, comentarios ya detallados no tengo, digamos, sí tendría algunos, pero no valdría la pena, digamos. Sí querría hablar un poquito de que todos los grupos se enfrentaron a algo que no conocían, a esta cosa de Google Colab, a esta cosa de poner las gráficas, de hacer los experimentos. Algunos tenían alguna experiencia con gráficas, otros no. Me sorprendió que los que me dijeron a mí que nunca habían hecho gráficas y esas cosas, ni habían manejado todo esto que está tan de moda, hicieron unas cosas muy buenas. O sea, estoy totalmente sorprendido, digamos, de eso. Algo importante que se me hace fundamental para el éxito de un proyecto es que ellos escogieron el tema que más les llamaba la atención, entonces ahí creo que es un arranque importante. No, pues yo no tengo ningún otro comentario, solo quisiera, si alguno de ustedes tiene algún comentario sobre el curso en general, sobre los proyectos, pues adelante que tenemos todavía 8 minuticos. No sean tímidos, jóvenes. Bueno, Bueno, pues ok. Sara, sí, profe, pues en general fue un reto como tratar de modelar todas las ideas que teníamos, porque uno siempre quiere como hacer más, pero era eso que mencionamos la primera clase, que siempre tocaba mantener el modelo simple, o sea, entre uno más se complique, pues era pues más difícil desarrollarlo, entonces esa parte para mi grupo fue como la más difícil, tratar de simplificar todas las ideas que teníamos en algo concreto, entonces diría que fue esto. ok, yo tenía un comentario pequeño a lo que comenta Sara porque se me hace fundamental, qué pena.
se me hace fundamental eso. Cuando uno empieza a modelar y más con un tema que le gusta a uno, uno quiere incluirlo todo, porque quiere hacer el mejor modelo posible. Y decirle a los estudiantes, arranque con pocas cosas y luego vaya creciendo, que es la metodología de este tipo de modelación, es de lo más difícil que le cuesta a un estudiante, porque a veces le dice a uno, escoge solo 2 deslizadores, entonces el estudiante puede pensar, a ver, pero voy a sacar menos nota o cosas de ese estilo. Entonces, ese fue un reto grande que creo que todos los grupos lo entendieron. Ok, jóvenes, veo que quedaron sin palabras por todo eso que dijeron en las exposiciones. Entonces, pues, si no hay ningún otro comentario, pues agradecerle a Juan Sebastián sus comentarios, pedirle a Juan Sebastián que nos siga apoyando en este tipo de cursos en su unidad, y a ustedes jóvenes, pues ya no nos vemos más juntos. Entonces, bueno, y a Juan Sebastián también, obviamente, una feliz Navidad, un feliz año. Ya nos veremos ya para en grupos chiquitos para mirar los resultados finales. Entonces, pues agradecerles toda su paciencia, toda su dedicación con sus proyectos. Entonces, muchas gracias y una feliz tarde para todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y a ustedes felicitaciones nuevamente y feliz Navidad. Que estén muy, muy bien. Mismo para ti. Gracias. Chao, chao. Chao.